Aquí estamos de vuelta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Mire, el futuro de la justicia digital es un informe que analiza el uso de la inteligencia artificial dentro y para el sistema judicial mexicano. México evalúa a nivel federal, se analiza lo que está pasando en torno a este tema, como por ejemplo, cómo podría impactar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, en fin. En el ámbito local se enfoca en el Poder Judicial del Estado de México y, vale la pena revisar exactamente de qué va esta investigación. Por ello, le agradecemos infinitamente a Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, la conversación de esta noche. Susana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Gracias por el espacio. Al contrario. Susana, mi pregunta es, si ocurren yerros, por ejemplo, en el uso de la inteligencia artificial, lo que resulta grave, por ejemplo, en una escuela, cuando lo utilizan los estudiantes y tiene consecuencias importantes, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando pudiera llegar esta inteligencia artificial al uso de juzgados, de cortes? ¿Y qué implicaciones podría tener? Porque además es algo que nos dicen ya está ocurriendo, ya están utilizando estas herramientas. Sí, creo que es muy importante empezar a analizar con cuidado, ¿no? Cómo es que en el día a día los diferentes operadores, en particular de los poderes judiciales, empiezan a utilizar estas herramientas de carácter digital. Si bien creemos que es algo positivo, que puede ayudar, por ejemplo, a acelerar o acortar procesos, pues evidentemente sí se necesita un control estricto, ¿no? Porque, a últimas fechas, el otro día, por ejemplo, leía una nota por ahí de que la inteligencia artificial, a una pregunta expresa de un operador de justicia, obtuvo una tesis que en realidad no existía, ¿no? Entonces, al final del día sí se requiere y tiene implicaciones mucho más graves, ¿no? Claro. El uso de esta tecnología si no se hace con los controles y con los cuidados debidos. En un estudio que hicimos hace unos meses en México Evalúa, por ejemplo, identificamos que los operadores, personal de diversos tipos de tribunales, empezaba a utilizar estas inteligencias artificiales comerciales, ¿no? ChatGPT y Gemini y todas estas. Pero un poco el problema de estas inteligencias artificiales es que no están especializadas en derecho mexicano, ¿no? Claro. Lo cual es sumamente grave. No están especializadas y tampoco están regularizadas, y ahí hay un debate sobre el uso ético, es decir, no criminalizar todo el uso de la inteligencia artificial, pero conocer el límite ético, y sí existen casos internacionales. Está ahora este caso muy sonado de este juez en España que fue multado con $1,000 porque dictó una sentencia con ChatGPT y se le olvidó, cuando copió el texto, borrar y eliminar las recomendaciones y las sugerencias que le daba ChatGPT. Ustedes en este análisis, ¿qué encontraron? ¿En qué nuestros juzgadores, nuestras personas juzgadoras, particularmente en qué tareas están utilizando la inteligencia artificial? Porque hay que decirlo, hay herramientas que sí son muy útiles, pero que éticamente son cuestionables en términos laborales y mucho más en términos de justicia. Sí, mira, creo que México está siguiendo esta tendencia que es, ahora sí que no se puede ir en contra, ¿no? De incorporar herramientas tecnológicas en el trabajo día a día. Por ejemplo, desde la pandemia se dio mucho esta posibilidad de llevar audiencias vía remota o hablando ya de las capacidades de las actuales inteligencias artificiales, se utiliza, por ejemplo, para análisis de textos, ¿no? O para transcribir audiencias, ¿no? Que creo que son usos que podrían acelerar, ¿no? O sea, realmente sí representan un beneficio, pero no así o con mucho más cuidado a la hora de emitir resoluciones por parte del Poder Judicial, ¿no? Sin duda, algo que tiene que quedar como muy, muy claro es que para el uso de estas herramientas a la hora de emitir resoluciones,
pues se requiere una revisión humana, ¿no? Ahora sí que de esa no nos podemos salvar. Y el otro tema es que estos son parámetros, por ejemplo, que se utilizan en Unión Europea, donde se tiene que citar que se utilizó inteligencia artificial y para qué se utilizó esa inteligencia artificial, ¿no? Tiene que haber, pues ahora sí que un disclaimer, lo que le llamamos una nota, de que se están utilizando estas herramientas. Ahora, Susana, las herramientas tecnológicas son esto, una herramienta, algo que llega a sumar sobre todo al capital y a la inteligencia humana, pero ¿qué pasa en un contexto en donde, pues a partir de lo que hemos visto, vivimos, si no una crisis, sí una coyuntura en donde varios actores del sistema judicial no están al 100% preparados, en sus capacidades, en sus inteligencias, en sus experiencias? Inclusive en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hemos visto a magistrados perdidos en las votaciones, no entienden ni qué están votando, trayendo de vuelta cosas que han salido de la orden del día. Entonces, pues la combinación de una inteligencia artificial con un mal capital humano, el resultado podría ser terrible, ¿no? Así es. De hecho, creo que por eso justo una de las recomendaciones que hacemos desde México Evalúa, que incluso fue antes de que se diera esta reforma judicial, era crear herramientas de inteligencia artificial específicamente para el contexto jurídico mexicano, ¿no? Porque no es lo mismo preguntarle a ChatGPT que jala información de todo lo que existe en el ecosistema de Internet, a tener una herramienta que se alimenta de los criterios, de lo que sucede en el sistema jurídico mexicano. Uh-huh. Y sin duda la situación crítica en la que ahorita estamos, pues nos hace reforzar estos controles que se deberían de tener, ¿no? Creo que por parte de algunas personas que ahora llegaron por vía del voto popular a ocupar cargos judiciales, pues tenían como esta esperanza, ¿no? De poderse apoyar en herramientas digitales, ¿no? Pero no necesariamente pues cumplen con los parámetros de calidad o con la información correcta sobre lo que podrían estar buscando como apoyo, ¿no? Entonces, aquí sin duda pues es un llamado al uso responsable de estas herramientas. Susana, ustedes también en esta investigación sobre la inteligencia artificial en la justicia en México ponen algo sobre la mesa, el uso de los datos personales. Al poner toda esta información en chats de la inteligencia artificial, como bien dices, pues dominio público, hay datos sensibles, datos importantes, particularmente en materia civil, que tenemos derecho a que nos protejan nuestros datos personales. Así es. De hecho, justo esta es una de las características que recomendamos cuando se creen estas herramientas especializadas para el caso de México, ¿no? Uh-huh. Es sumamente delicado que los datos personales de un caso, de quienes se involucran en un caso, no estén debidamente protegidos. Uh-huh. Totalmente, uh-huh. Que no estén en el ambiente de Internet o que queden registros, porque pues eso sería una violación de datos personales desde la autoridad, ¿no? Entonces, sí es súper necesario empezar a pensar en generar estas herramientas adaptadas a México y protocolos para su uso, ¿no? Para que quienes usen estas herramientas, pues sean, pues ahora sí que puedan dar la cara una vez que emiten algún tipo de resolución. ¿Y en manos de quién tendría que estar, Susana? ¿Sería el Consejo de la Judicatura quien tendría que hacer una convocatoria para que a nivel nacional y pensando en el grosso, pues se hiciera una convocatoria con la academia, con especialistas, con conocedores para desarrollar una plataforma, un sistema exprofeso
y sobre todo pensando en lo que acaban de platicar Ale y tú, de que pues tú viertes la información en una plataforma como ChatGPT o cualquiera de estas inteligencias y de suyo se hacen dueños de la información o de los datos personales que tú viertes en ellos. Entonces, para evitar ese riesgo y garantizar que sea con información mexicana, con base en las leyes mexicanas, pero también con el sigilo de la información y de los datos, tendría que ser un programa exprofeso. ¿Y de quién dependería? ¿Quién podría hacerlo? Pues creo que en este sentido debería de haber conversaciones que pues en este momento podrían ser convocadas por el órgano de administración judicial, que es el que sucedió al Consejo de la Judicatura, y esto a nivel federal, ¿no? Pero también a nivel de las entidades federativas a través de estos puntos de encuentro como es la CONATRIF, podrían empezar a abrir la discusión para definir las características que tienen que tener estas inteligencias artificiales para México. ¿Ya ha habido algún acercamiento con el Poder Judicial en nuestro país por parte de México Evalúa? La verdad es que este trabajo resulta útil y pues mucho se aprende y mucho se aplica en beneficio de la sociedad, del bienestar de todas y todos desde las organizaciones de la sociedad civil. Sí, pues mira, hasta el momento, y ahora sí que se nos vino la reforma judicial encima y pues, y la inteligencia artificial. Exacto, justo estábamos esperando que se diera esta transición para empezar a abrir estos temas, ¿no? Creo que son temas muy delicados que desde la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrían que tener apertura para ver qué hacemos, cómo lo regulamos y cómo aprovechamos la tecnología, ¿no? Porque sin duda es necesario tener mejores herramientas, acelerar los procesos, pero bien utilizados. Así es, y ponen pues como ejemplo algunos precisamente referencias de otros países que lo han hecho bien en cuanto al uso de la inteligencia artificial en la aplicación de sus sistemas de justicia. Hablan de Estados Unidos, de Canadá, de Nueva Zelanda y algunas otras naciones. Así es que, bueno, pues la tendencia va para allá. Hay que regularla, hay que pues aplicarla con estrategia y, bueno, pues esperemos que este documento sirva precisamente para eso. Sí, no, lo que dices, ¿no? Incluso en China ya se utilizan para cierto tipo de contratos. Esperemos que les sea de utilidad a todos los operadores de justicia para abrir esta conversación, desarrollar sus propias herramientas. Y muchísimas gracias por el espacio. El estudio lo pueden encontrar en la página de México Evalúa. Hay un apartado de justicia digital. Ahí están todos nuestros reportes e investigaciones sobre el tema. Gracias, Susana, por estos momentos. Interesantísimo el trabajo. Ahí estaremos dándole cobertura y sobre todo también compartiéndolo con nuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Alejandra. Gracias, buenas Bonita noches. noche. Igualmente.